¿Se recuerdan que habíamos platicado la semana pasada de tres fases? Y habíamos visto la primera que era evitación. Y se recuerdan que habíamos hablado de una fecha. Habíamos puesto el ejemplo, creo que era el 1 de octubre. ¿Sí se recuerdan? No se recuerdan mucho. No, yo no me recuerdo mucho. ¿Se recuerdan que en la primera fase habíamos hablado de la evitación y que la Ujú. persona más o menos como que detiene el tiempo? Y como que dijimos, la muerte fue el 1 de octubre y la persona se quedó como en el 8 de octubre y todavía, a pesar de que ahorita ya estamos a 15 de noviembre y la persona sigue todavía pensando en que está entre el 8, 10, 15 de octubre, como que el tiempo ya no pasó, porque la persona se quedó estancada. Es normal. Hoy sí se recordaron de eso. Sí, ya. Sí, ya. Todavía no me van a decir. Bueno, entonces ahora voy a compartir la presentación. Hoy vamos a ver la segunda fase, que es la fase de asimilación. Entonces, a medida que vamos absorbiendo gradualmente el impacto de la pérdida en los días y semanas siguientes a su aparición, entonces hoy ya no vamos a extrañar tanto la pérdida, sino que ahora es cómo voy a poder seguir viviendo sin esa persona a la que tanto quería. Entonces, como que hoy sí ya vamos a avanzar del 15 de octubre a como el 30 de octubre. Avanza el tiempo, pero todavía estamos atrasados un poco. En la evitación nos quedamos desprotegidos por la conmoción y una vez que externalizamos nuestro enojo, ¿no?, o nuestra evitación, empezamos a vivir la soledad y la tristeza con toda su intensidad. Y empezamos a aprender la dura lección de la ausencia de nuestro ser querido en miles de los contextos de nuestra vida cotidiana. Los primeros días siempre hay gente cerca de nosotros, preguntándonos cómo estás, qué pasó, yo no estaba, etcétera. Vino algún familiar al proceso, pues ya está con nosotros. Pero más o menos a los 9 días, 15 días, las personas regresan a su mundo y nos dejan solos. Es en ese momento donde ya no va a haber, bueno, sí va a haber dolor por quien se fue, pero al mismo tiempo dolor por mi soledad. Empezamos a asimilar. Por ejemplo, 2 veces al día ponemos un plato menos en la mesa. Ahí nos damos cuenta. Si era nuestra pareja, dormimos solos cada noche. O no encontramos a esa persona con quien entablábamos una conversación en el día y decirnos cómo nos había ido el día, qué había sucedido. Si fue un hijo el que se fue, pues compramos juguetes para el hijo de otra persona. Porque, por ejemplo, como tal vez vamos caminando ¿qué? Por un semaco donde está juguetón, como para disipar un poquito a la ausencia de ese bebé o ese hijo que tengo. Y cuando veo un regalo lo compro. Después digo, bueno, se lo voy a regalar a fulanito. Como que empezamos a ser un poquito como que solidarios o algo por el estilo. Pero empezamos a sentir esa ausencia. Aquella llamada que me hacían siempre a tal hora, o ahora no la tengo, etcétera. Cuando la persona ha sufrido mucho antes de morir, por ejemplo, después de una larga lucha contra el cáncer,
Esa añoranza y dolor que sentimos pueden verse moderado por una sensación de alivio, pero también nos puede generar un sentimiento de culpa por haber deseado inconscientemente la muerte para mitigar el dolor y nuestro propio agotamiento. Entonces, hay momentos en que el cuidador, la familia ya no puede más y le piden a Dios descanso para quien están cuidando y descanso para sí mismo. Es normal. Pero en estos momentos ya viene la culpa. Yo le deseé el mal, deseé la muerte para esa persona. Ante esa desesperación, solemos limitar nuestra atención y nuestras actividades. Nos distanciamos del mundo social más amplio y le dedicamos mayor atención a nuestra elaboración propia del duelo. Porque anteriormente lo que estamos haciendo es evitando o tratando de aceptar la pérdida. Y aquí nos vamos a empezar a adaptar a la pérdida. Pueden aparecer imágenes intrusivas o reflexiones sobre la persona desaparecida, combinadas con pesadillas sobre su muerte, sobre sueños sobre su regreso, pero esas esperanzas inconscientes de ese reencuentro se estrellan contra la realidad de otro día en soledad. Entonces es normal que soñemos con la persona, que tengamos pesadillas, que veamos a la persona en algún lado, pero ahí nos damos cuenta que todo eso no es real. Esta etapa puede ir acompañada de síntomas depresivos que pueden incluir tristezas invasivas, periodos de llanto impredecible, trastornos de sueño, de apetito, pérdida de motivación, incapacidad para concentrarse o para disfrutar con el trabajo, con la diversión, desesperanza respecto al futuro. También pueden surgir la ansiedad, sensaciones de irrealidad que pueden llegar a manifestarse en forma de experiencia alucinatoria de la presencia del ser querido. Entonces, fíjense, aquí estoy cansado, ya pasó la etapa dura, ya la adrenalina bajó, entonces ya mi cuerpo eh, está, ya como que ya no hay resistencia. Entonces aquí ya me doy como el permiso al estar en la realidad a vivir yo. Aparecen enfermedades. Es muy normal. Yo recomiendo para un cuidador primario, después de haber cuidado a una persona los siguientes 15 días, entre 15 días y un mes, que vayan al doctor, porque señales de tristeza, un duelo no bien manejado, etcétera, puede surgir alguna enfermedad física. Y esto de las experiencias alucinatorias puede pasar también. Ahora, ¿qué son esas experiencias alucinatorias? Ver al desaparecido en cualquier lugar, sentir su olor, sentir su presencia. Es alucinatorio desde el punto de vista de la pérdida, aunque desde el punto de vista de la parapsicología, puede ser que haya venido a visitarnos el espíritu, dice, pero eso no es psicología.
Eso es parapsicología. Yo he oído personas que me dicen, se vino a despedir de mí. Eh, He oído personas que dicen, es normal, porque de mí también ya se despidieron. O comentarios como, mira, ya soñaste y aparece a lo mejor en el sueño la persona que ya no está diciéndole, mira, descansa, déjame ir. Desde el punto de vista psicológico, puede ser mi alucinación, pero algunos dicen, repito, de que los espíritus vienen. Y entonces para quien cree o para quien sucede, pues puede pasar. Pero eso se llama parapsicología, porque no es comprobable. Bien, todavía tocando un poquito de ese tema. Yo no sé si alguien ha tenido sensaciones de ustedes, no forzosamente por muerte, de que aparezca alguien que les vino a hablar, que el sueño fue como muy real, que en algún momento se pueden llamar déjà vus también. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Yo sí he tenido esa experiencia con cuando falleció mi esposo. Sí era así como que el sueño era muy real, ¿verdad? Y era algo como que fuera así en el presente, ¿verdad? ¿Y se puede saber qué soñabas, Carlita? Fíjese que casi siempre eran cuando teníamos fechas especiales, o sea, cuando era, digamos, el cumpleaños de mi hijo, cuando él cumplió sus 15 años, o sea, me ha pasado cuando son fechas especiales o cuando yo tenía un problema que no sabía cómo solucionarlo. Entonces soñaba con él y él me decía tranquila, ¿verdad? O me decía todo va a estar bien y yo sentía que me agarraba las manos, ¿verdad? Cosas así, pero sí me pasaba. Ahora no me ha pasado, pero sí me pasaba. Y puede ser una alucinación o puede ser que haya venido la persona. Ujú. Eso no se puede explicar ustedes. Me recuerdo cuando nació mi sobrina y mi cuñada se puso mala y llegó una hermana de mi cuñada a pasar la noche con mi cuñada. Al siguiente día, pues yo llegué tempranito porque no había podido ir en el día a ver a mi cuñada. Y cuando encuentro a mi cuñada, no, a la hermana de mi cuñada, súper asustada. Se llama Ileana. Ileana, ¿qué te pasó? Vino un señor a ver a mi sobrina. Y el señor es así, 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 así. Y dijo que venía a conocer a su nieta. En ese momento iba entrando mi hermano y le recuenta la historia. Y mi hermano, que carga la foto de mi papá, le enseñó la foto de mi papá. No era este señor. Sí, él era. Esta Eliana no conocía a mi papá, nunca había visto una foto de él. Entonces, ahí todo indica de que el espíritu vino a verla. Pero también, ¿cómo sé yo? Digamos, en el caso de lo que Carlita estaba contando, si su esposo la ha venido a ver o si es como que ella se ha aferrado a la autoridad y presencia de él para que le ayude a tomar decisiones. Eso no se puede explicar, pero sucede en estas etapas. ¿Sí me explico? Y es normal. Me recuerdo, bueno, mi hermano ya murió. Y mi hermano y yo peleábamos todos los domingos a las 7 de la mañana, porque él tenía la mala, pésima costumbre
de llamarme todos los domingos a las 7 de la mañana. Y yo siempre he tenido una vida social intensa y sobre todo sábados yo me dedicaba ya sea a salir con amigos o salir con mi esposa o parrandear. Obviamente el domingo no me levantaba yo temprano, pero como mi hermano tenía sueño ligero y a las 7 ya no, ya estaba levantado, siempre me llamaba. Mi hermano murió un día sábado, lo enterramos domingo. El domingo que estábamos en la funeraria, a las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Cuando contesté no era nadie. Y no, no había ningún número de teléfono registrado. Bueno, dije yo, lo soñé. El siguiente domingo a las 7 de la mañana sonó el teléfono de mi casa. Entonces yo había predispuesto me ir a pelear con mi hermano. En eso reaccioné. Mi hermano ya no está. Era mi tía. Le dije a mi tía que en su vida me volvía a llamar a las 7 de la mañana. Pero le digo, me hizo como regresar a esa situación. Es algo normal. Hoy sí no tengo quien me llame a las 7 de la mañana y qué rico siento que nadie me llame a las 7 de la mañana el día domingo. ¿Sí me explico? ¿Y cómo Bueno, sigue su hermana? muy mal. Les cuento, gracias por preguntar, Rosy. Eh, ayer estuve, ha estado en el intensivo. Ayer estuve con ella y platiqué con ella, miren, como que si no tenía nada. Sentada, le quitaron todos los aparatos y por la experiencia que yo tengo, dije, esto no me gusta. Pero platicamos, miren, lo único que me llamó la atención que me dijo, ay, me tengo que ir a acostar, pero si estás acostada. Así pues, eso fue lo único raro que le vi. Hablo con la doctora y me dice, mire, estoy sumamente sorprendida porque mejoró en todo, pero su infección está peor. Suficiente mensaje. Hoy llegó al intensivo y cuando yo llego al intensivo estaba con los ojos abiertos, solo me vio, cerró los ojos, colapsó, se le reventó la vena esofágica, colapsó riñón, estaba hinchadísima y la doctora me dijo, mire, vamos a una gastroscopía y vamos a ver qué se puede hacer, a ver qué podemos cauterizar. Salí del hospital así raro por la sensación. Mi prima que me acompañó, logré que entrara. Mi prima no pudo mantenerse, porque sí está muy malita. Esperando la llamada estoy porque la doctora me dijo, eso fue a las 11 de la mañana. En el transcurso del día le llamo para ver cómo va. No me ha llamado. He estado llamando al hospital, pero no me contestan. Pero así está la situación. Les digo, anoche soñé con mi hermano, que ya murió, y con mi mamá, que ya murió, que andábamos escondiéndonos en un carro huyendo de algo. Ese fue mi sueño, me desperté. Entonces le digo, ¿eso será alucinación? ¿Será premonición? Desde el mundo de la parapsicología. Gracias por preguntarme, Rosy, y me sirve como ejemplo para contárselos también. Entonces, ¿qué son esas pesadillas? Como hemos tenido un estrés prolongado por el acompañamiento del enfermo en el momento que muere, etcétera, ese estrés prolongado se quita. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si alguien ha tenido algún choque, accidente de vehículo, y en el momentito no les duele nada, pero al siguiente día que les duele el cuello, que les duele aparecen todos los dolores. Cuando baja el estrés,
el aspecto físico estalla. Eso pasa en esta segunda fase de asimilación. Ese estrés nos pasa factura al cuerpo, por eso le digo la importancia de ir a visitar el médico. Hay nerviosismo, sensación de embotamiento, náuseas, trastornos digestivos, dolores que aparecen, luego se van, luego se quitan, son como oleadas físicas, parte normal de esta segunda fase. El hecho que el estrés constante de los sistemas inmunológicos y cardiovasculares del superviviente puede acentuar a que se sea susceptible a enfermedades o a provocar fallos cardíacos. Y en casos extremos, esto nos va a dar la explicación al aumento de mortalidad en años posteriores o meses posteriores a la pérdida. No sé si han oído también esta frase, el muerto vino a traer a alguien. Pues no es que haya venido a traer a alguien. Tal vez esa persona, su sistema inmunológico, perdió su sistema inmunológico y entonces aparece alguna enfermedad. He conocido personas que después de enterrar a su familiar, les surge cáncer o les aparece un lupus o X enfermedad, porque a lo mejor ya estaba encapsulada la situación y con el sistema inmunológico atacado, resurge la enfermedad o surge la enfermedad. Ahora bien, gracias a Dios, cuando se puede controlar esto, se puede superar el estrés fisiológico a medida que vamos asimilando gradualmente esa pérdida, podemos encontrar maneras de seguir adelante con nuestras vidas. Pero siempre lo primero es examen físico. Es clave el examen físico para ver que no sea lo físico lo que está afectando a una persona. ¿Sí estamos claros? María, de 66 años. Al principio pensé que me estaba volviendo loca cuando me desperté una noche y vi a mi marido que había muerto, sentado al borde de la cama y diciéndome, todo va a ir bien. Pero el hecho de poder sentir que él aún estaba conmigo me consoló de un modo muy extraño. Y algunas de mis amigas viudas me dijeron que habían tenido experiencias similares, lo que les hablaba. ¿Realmente vendría la persona o la persona está alucinando? Y también no sé si han oído esta frase que les dicen, mire, deje de llorarlo para que descanse. La persona ya descansó. El que no ha descansado es uno por estar llorando a la persona. Jorge, de 42 años. Cuando murió mi mujer, perdí peso, mucho peso. No era capaz de interesarme por nada, ni siquiera por comer. Era como si hubiera perdido las ganas de vivir. Pasó un tiempo hasta que volví a prestar atención a mi salud y empecé a hacer lo que debía. Entonces, la persona se olvida de sí mismo. Y es el momento en esta asimilación de volver a vivir. Y uno no se da cuenta hasta que se dio cuenta. Tal vez ya no duermo. Hay personas que, por ejemplo, he conocido casos de personas que se murió su hijo y se van a dormir a la cama del hijo y se duermen, qué sé yo, abrazando el suéter del hijo o algo por el estilo. Y la persona se aferra a esa situación. Y la persona no se da cuenta que está perdiendo de sí. Hasta que un momento dice, va, voy a dormir con el suéter de... Ahorita voy, Rosy. Voy a dormir con el suéter de mi hijo, pero me lo voy a llevar a mi cama.
empezar a reaccionar. Cuéntame, Rosy. Sí, lo que era un comentario más que todo que me llama la atención que se llame asimilación esta etapa cuando pareciera que si estás teniendo alucinaciones, que si tenés afectaciones físicas, pareciera como que no lo estás asimilando porque estás sufriendo todo eso Pero lo estás física. O sea, enfrentando, pero lo estás enfrentando. ok. Por ejemplo, una comida que no te guste de La cuando eras sopa, niña y te obligaban a comer. ¿Cuál? la sopa de res. La sopa de res. Y tu mamá decía, Rosy no se levanta de esta mesa hasta que no se tome la sopa. Y ahí te la estás tragando haciendo caras. Esa cara que estás haciendo, eso, pero estás Sí, sí. asimilando. Y casi que es, o me quedo sentado aquí todo el día hasta que mi mamá se canse, o me tomo la sopa. Y hay gente que va a agarrar así tiqui, 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 y se la toma como que es remedio, sin sentirle sabor. Y hay gente que va a estar renegando de esa cucharada. Esa es la asimilación. ¿Sí me explico? Ujú. O sea, la asimilación implica enfrentar la realidad y por eso es que vives todas estas Sí. síntomas o situaciones. Eh, no sé si se enteraste allá en El Salvador, que aquí en Guatemala se cayó un carro desde el séptimo nivel de un parqueo en un centro comercial No, ¿cuándo fue eso? el sábado, o no, el domingo. Uno de los centros comerciales más famosos de Guatemala tiene 7 niveles y son como 3 o 4 niveles para arriba de parqueo. Y el tipo siguió de largo y cayó el carro en el centro comercial, a la par del árbol, destruyó un carro y destruyó un kiosco. Y nosotros, donde yo trabajo, tenemos una tienda en ese centro comercial y platicaba yo con las muchachas y me dicen, estamos asimilando cómo fue la situación. No entendemos cómo se vino eso, cómo no pasó destruyendo esto, cómo sí pasó destruyendo eso. Hay 2 heridos, un muerto, y el que venía manejando el carro no le pasó nada y no llevaba ni licencia, ni DPI, ni nada y está preso. Entonces, en esa incertidumbre, ¿cómo asimilas la situación? Por eso es ese proceso, donde estás peleando con todos los porqués, tratando de aclarar todas tus dudas. ¿Sí? Y entramos ahora a la acomodación. ¿Se recuerdan? Estamos ya por el 30 de octubre, entonces en esa acomodación empieza a alcanzar el tiempo y ya estamos llegando como a un 10 de noviembre. Y entonces ahorita mi pregunta va a ser, ¿y a partir de ahora qué voy a hacer? Bueno, se me murió, ya asimilé, ya pregunté, ya no pregunté. Ahora mi pregunta es, ¿qué va a ser de mi vida a partir de ahora? Aquí, la angustia y la tensión característica de la fase anterior de asimilación empieza a ceder a través de una resignada aceptación de la realidad de lo que viví. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora en mi vida? Y aunque en la mayoría de nosotros la añoranza y la tristeza va a seguir presente durante meses o años después de la muerte, vamos a ir mejorando poco a poco. De manera gradual, vamos a ir recuperando nuestro autocontrol emocional, nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de sueño y poco a poco volver a la normalidad. Algo así, no sé si alguien lo han operado. Después de una operación y la anestesia, uno pierde hábito de sueño. Poco a poco vamos recuperando nuestro sueño. O cuando viajamos, digamos, a Europa, nos cambia todo el horario, pero ya a la semana, a los 15 días, ya nos habituamos a nuestro horario anterior. Algo así. Empezamos a acomodarnos y a alcanzar el tiempo y a seguir
viviendo. A medida que van desapareciendo los síntomas físicos del cansancio, vamos a ir recuperando nuestra energía en cortas explosiones, que van a ir seguidas de periodos largos de actividades dirigidas al logro de actividades. Y entonces va a pasar. Al principio no queremos hacer nada en la evitación. En la asimilación intentamos. En cambio aquí ya hacemos cosas, pero en algún momento también decidimos regresar. Estamos como que jugando en un columpio. Empezamos a reconstruir nuestro mundo social que quedó destrozado tras esa pérdida. No para reemplazar a la persona fallecida, sino para ampliar y fortalecer nuestro círculo de relaciones, que van a encajar con nuestra nueva vida a la que tenemos que adaptarnos. Pensemos que fue nuestra mamá. Entonces, a partir de ahora, como que la familia de mamá la tengo que sustituir por algo, porque si la familia de mamá se aleja, entonces tengo que empezar a buscar más a mis amigos, o la familia, digamos, muere mi esposa y en un principio me van a estar llamando todas las amigas de mi esposa, familia, pero poco a poco se van a ir alejando. Y entonces yo decido, ¿me sigo comunicando con ellos o reconstruyo mi vida donde me duela menos? Mi esposa, mi mamá, si se perdieron ya no van a estar conmigo, pero poco a poco voy a ir mejorando. No es el momento porque dice ahí rehacer o reconstruir mi mundo, voy a ir a buscar pareja, no, pero sí voy a empezar a buscar algo que me suavice mi estilo de vida. Un estilo de vida que tiene que cambiar por la sombra que queda para siempre, la pérdida que tuvimos. En esa acomodación se va a ir avanzando de manera regular. A veces damos 2 pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. Puede ser que 5 días nos sintamos muy bien, pero el sexto día nos sintamos mal. En el primer año, las primeras ausencias afectan. La primera Navidad, el primer cumpleaños del que murió, mi cumpleaños, mi primera vacaciones. Si, por ejemplo, en El Salvador, la celebración de la fiesta del Divino Salvador, que tienen una semana, mi primera semana, cuando yo creo que en El Salvador suspenden más actividades en esa semana que en la Semana Santa. Aquí en Guatemala, pues mi primera Semana Santa, o mi primer día de noviembre, o el primer aniversario de mi hijo, su cumpleaños sin que esté su papá o su mamá, etcétera. Esas primeras fechas afectan. Y a lo mejor yo ya estoy bien. Una vez me decía una persona que su mamá murió el día de su cumpleaños y fue una muerte trágica. Entonces esa persona, 5, 10, 20 años después, la fecha de su cumpleaños no la ha logrado superar. No sufre con el duelo de su mamá, pero el día del cumpleaños le afecta porque ella dice que su mamá le convirtió en tragedia su cumpleaños. Eso lo tiene que trabajar esa persona. A lo largo de estos periodos donde hay esos cambios, pueden haber punzadas de tristeza, sentimientos de culpa. Por ejemplo, una joven viuda decide volver a intentar rehacer su vida. O una pareja decide volver a intentar otro hijo después de que su hijo haya muerto al nacer. Entonces,
Esa joven, ¿estoy sustituyendo a mi marido? Esa pareja, ¿estamos sustituyendo a mi hijo? Son como preguntas que se hacen sin hacerse. Y entonces acá es difícil mantener ese equilibrio entre el recuerdo del pasado y la inversión de mi futuro durante el resto de mi vida. Cosa que exige realización de continuos reajustes. Pongamos, no una muerte. El divorcio. Me divorcio de mi esposa. ¿Qué voy a buscar? ¿Un sustituto de ella o voy a buscar una nueva mujer? Son dos cosas diferentes. Porque si voy a buscar un sustituto, voy a buscar una mujer que se parezca a ella o que sea todo lo contrario a ella. Y si voy a buscar una nueva mujer para reajustar mi vida, no voy a tener la comparación de la anterior. ¿Sí me explico? Pero ahí entran las culpas. El hombre es más rápido buscar pareja que la mujer. Y no por necesidad sexual, sino por necesidad de dependencia. Las mujeres nos vuelven inútiles a los hombres. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa del machismo? Las mujeres. Las mamás ustedes. Entonces, nos vuelven inútiles. Y entonces yo como hombre sin mujer necesito a alguien que me venga a seguir manteniendo mi estatus de inútil, por ponerles un ejemplo. ¿Vamos claros? Sí. Cristina, de 42 años. Sé que hay algunas cosas concretas que tengo que hacer y que he estado evitando. Las he estado evitando porque sé que concentraría mis emociones y las harían salir a la superficie. Y como el dolor era excesivo, no quería hacerlas. Tengo que despedirme de mi padre visitando la casa que construyó con sus propias manos. Simboliza gran parte de su vida, sus sueños y esperanzas, las cosas que más admiraba de él. Y en estos momentos tiene mucho más que ver con él, que la tumba que él mismo construyó en nuestra casa familiar. Pero lo he estado evitando, aunque sé que tengo que hacerlo y creo que ya estoy casi preparado. Cerrar el ciclo. Esta es la acomodación. Pongo el ejemplo de lo de mi hermana. Mi hermana les conté que vive a la par de aquí de mi casa. La casa de la par es casa de ella. Como ha estado malita, yo tenía todo listo. Pero ayer, como la vi bien, guardé el vestido que se va a llevar, ya guardé toda su papelería. Pero ahorita estoy esperando noticias. Pero me dije a mí mismo, ¿será que vuelvo a sacar la ropa o mejor me espero? Si voy a sacar la ropa, pues como que estoy esperando que me digan, mire, ya se murió. Y si mejor espero a que pase la situación, es lo que quiero hacer. Les digo, gracias a Dios, yo me estoy muy tranquilo. Eh, una amiga me llama y me dice, es que no puedo creer que estés tan tranquilo. Le digo, no tengo por qué explicarte por qué estoy tan tranquilo. Yo me siento tranquilo. Pero ¿cuántas personas hay que no saben ni qué hacer? O, por ejemplo, se muere el familiar. Eso pasó con una pareja que se le murió. La señora pues, la llevan al parto y muere el niño en el parto. El esposo, para que la esposa no sienta la tristeza, llega al cuarto del niño, saca todo lo que tenían y convierte ese cuarto que era de bebé y hace desaparecido todo. No le preguntó a la señora.
Y cuando la señora llega, sabe que su hijo se murió, tiene más shock encontrar el cuarto que ella quería deshacer ya cambiado. Porque el esposo, para evitarle el dolor, le quiso acomodar su vida antes de tiempo y ella no estaba preparada. Fue un proceso de duelo muy grande. Entonces, ¿cuándo es el momento? Va a depender de cada quien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay maneras o cosas que se puedan hacer para llevar una transición más suave y pasarla menos mal mientras se transita por las etapas? Preguntando. Digamos, yo como acompañante preguntándote y tú como acompañada, pues también preguntándome. Ahora, si no tienes a quién preguntarle, ahí sí que la vida es de ensayos, ¿verdad? Pero preguntarle el qué. Por ejemplo, pensemos que tú eres muy codependiente. Ujú. Me preguntas, Estuardo, ¿cuánto tiempo me he visto de negro? Entonces yo te puedo preguntar a ti, ¿qué significa para ti vestirte de negro? Es que mi familia, saber qué va a decir si me quito ya el negro. ¿Te importa tu familia o te importas tú? ¿A quién le estás guardando el negro? ¿A la persona que falleció o al qué dirán de tu familia? Oye, una mi tía, Estuardo, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya tenés listo todo para tu hermana? Sí, ya lo tengo listo. Esa es la pregunta que yo hago siempre. Pero esta mi tía es súper preocupada. Pero mire, ¿pero por qué me lo contestaste tan así? Ella se enojó porque yo no estaba enojado, porque también a veces lo quieren enganchar a uno en el juego. Pues te digo, mire, para mí, si yo trabajo en esto, el diablo predica y no se convierte, no puede ser, pues. Los sentimientos va a ser una cosa, pero yo tengo que tener listo esto. Por ejemplo, bueno, mi hermana no tuvo hijos, es solita, pero supónganse que estuviera casada. ¿Quién se va a encargar de sus hijos al momento de tal cosa? Porque yo eso sí lo trabajo. Por ejemplo, vamos a ir a la funeraria y yo le digo, si estoy acompañando a la persona, mire, ¿quién se va a encargar de la mamá de ella? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Para tener todo el escenario preparado, para que sea lo menos trágico posible. Y luego también, pero no solo en el momento de, posteriormente a, mire, ¿quién va a cuidar a la abuelita? Los perritos, ustedes, increíblemente. ¿Quién se va a encargar de la mascota? Los perritos de mi hermana están conmigo y están súper inquietos. Y mi perrito, tengo un schnauzer que es poco paciente, como que ya está bravo, porque ya no aguanta a los otros. Total, ahora tengo 4 perros aquí en la casa. Pero, ¿cómo ir manejando la situación en algún momento? Ir preguntando. Pero como que la fórmula no te la tengo. Pero vamos a ir viendo todavía eso. Ahora, ¿durante cuánto tiempo es normal lamentar la pérdida de un ser querido? Va a depender de cada quien. Si mi proceso de evitación empezó muy tarde, mi proceso de asimilación se va a tardar más y mi proceso de acomodación aún más. Y a veces pasa que tal vez yo empecé 15 días después mi proceso de duelo, entonces cuando yo voy a empezar mi primer proceso de duelo, tal vez mi familia ya va saliendo del duelo y va a haber como ¿cómo le diría yo? Perdimos
la métrica del tiempo y vivimos como que en tiempos diferentes y no nos vamos a entender. Entonces, hay un libro de psicólogos que se llama el DSM-5, que es el diagnóstico de enfermedades mentales. Es como la Biblia del psicólogo. En el DSM-5 se hablaba que una persona que tuviera duelo complicado más del año, año y medio, ya era un duelo patológico. Hoy, en el nuevo DSM-5 versión modificada, no me recuerdo qué letra, se quitó el tiempo, más a raíz de la pandemia. Yo no puedo medir el tiempo, pero sí puedo ir analizando ciertas situaciones. Vamos a ver algún ejemplo. Miren a Jaime, de 32 años. Mis amigos esperaban que hubiera superado la pérdida de mi hijo en una semana, 2 semanas como mucho, y un mes ya era un poco excesivo. Muchos me preguntaban, aún no lo ha superado. Ahora, hay personas que lo superan en un día. Ruth, de 57 años. Cuando Rafael falleció, muchos de mis amigos no me entendían. Era como si esperaran que ya estuviera bien una semana después del funeral. Después de un tiempo comprendí que necesitaban que yo estuviera bien porque no sabían cómo relacionarse conmigo si no lo estaba. Y fíjense que mucha gente con cáncer, su gran duelo es que toda la gente se les aleja. Pero ¿cuál es el problema? Que a lo mejor yo no sé qué ir a hablarle a alguien que se está muriendo de cáncer. ¿Le hablo? ¿No le hablo? Y entonces, cada quien vive. Hay gente que va a vivir mi duelo, pero va a vivir mi duelo porque les afecta. Me dice una mi prima, antier creo que fue, mira, Estuardo, y si fallece tu hermana ahorita, ¿qué vas a hacer para la Navidad? Le digo, lo mismo que he hecho todos los años. O sea, yo no lo había pensado. Y para mí la fiesta de Navidad no es una fiesta tan importante, pues. De la Navidad lo que más me gusta es la comida. No me gustan los adornos, soy medio Grinch con los adornos. No voy a dejar de comer, pues, porque me encanta la comida, me gusta cocinar, por ponerles un ejemplo. Pero ¿cuánta gente viene y se complica al tener a alguien en duelo? Y eso me va a afectar al doliente. ¿Sí me explico? Porque me van a ver como animal raro. ¿Quién me levantó la mano por ahí? Porque... Yo, Ah, perdón, que dice Diego. Estuardo Valdés, más una persona levantaron la mano. Ah, Entonces dije yo, ¿qué sí. me voy a preguntar? Cuéntame de Diego. No, es que ahora que estabas hablando de eso, me hizo recordar, digamos, que cómo se aborda el duelo en una dinámica familiar en la cual ambos, bueno, la familia en sí va en diferentes procesos de duelo. Unos ya han estado en la parte de acomodación y otros empezando la habitación, porque eso de alguna u otra manera genera conflicto, poca comunicación o sensibilidad en ciertas personas. Lo veo, puedo utilizar mi caso, digamos que, por ejemplo, cuando se murió mi abuelo, para mí, digamos, cuando ya se enterró, ya estaba en la parte de acomodación, ya la aceptación de que ya había fallecido, pero en el caso de mi papá le costó, o mis hermanos, que ellos lo mencionan a cada rato. Entonces, ¿cómo se aborda, digamos, en una sesión estas partes del duelo? Sí, porque por ejemplo tus papás han dicho, este Diego que es amorado. O sea, o lo suponen si no te lo dijeron. Ujú. Y digamos en tu caso, tal vez lo pudiste haber dicho, hay estos qué ridículos por decir un nombre.
cómo se han tardado, porque cada quien vive desde su situación. Entonces yo lo que tendría que hacer es preguntarle, primero, ¿hacemos sesión grupal o no hacemos sesión grupal? Yo siempre he recomendado que hay que hacer como un ritual adicional al entierro. Por ejemplo, en casi todos los lugares, la reunión familiar de comer, una carne asada o no sé, un marisco o un plato de comida china, etcétera, júntense a comer un fin de semana. Y que en ese fin de semana, por ejemplo, miren ustedes, juntémonos, a la abuela le encantaba el caldo de res, va a decir Rosy. A la abuela le encantaba el caldo de res, juntémonos a tomar un caldo de res para despedir a la abuela. Y en ese, como que salen opiniones. Ay, ¿quién hizo este caldo? Eso lo hizo mi mamá. Ay, no le quedó el sabor de la abuela. Y empiezan como a sacar temas. Hay personas que hacen rituales como, por ejemplo, hagamos una carta, quemémosla, despidamos. Depende de qué tan ritualista sea una familia. Ahora, si ya llegan conmigo, por ejemplo, el caso de esa pareja que llegó, eh, que el esposo había cambiado el cuarto. Ellos estaban peleados porque él hizo algo sin consultárselo a ella. Ella muy enojada por eso y también muy enojada porque él no estuvo en el momento donde ella estuvo hospitalizada. Pero él no estuvo en el momento que estuvo hospitalizada porque tuvo que hacer todos los trámites para enterrar al bebé. Entonces cada quien vive su duelo a su manera y había que preguntarles. La primera sesión fue de pareja y se dijeron lo que se tenían que decir y luego les pregunté si querían trabajar por separado. Porque inclusive dentro de la situación casi que hasta estaban pensando en divorciarse o separarse por esa situación. Entonces fui trabajando, después de esa primera sesión que trabajé en pareja, trabajé 2 sesiones con cada uno por separado y luego tuvimos una cuarta sesión que la hicimos en pareja otra vez. Se dijeron algunas otras cosas ya más suave. Tuvimos una sesión más por separado y cerramos con una sesión en pareja donde ya logramos solucionar. Y él, por ejemplo, a pesar de que le explicó 20 veces a ella y ella le reclamó 20 veces la misma situación, hasta ahí entendieron la emoción que significaba las decisiones que cada quien tomó. No sé si por ahí me explico, Diego. Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, vean este cuadrito. Niveles de funcionamiento en supervivientes en los 2 primeros años después de la pérdida. Por un lado, aquí vamos a tener lo bueno, lo malo que está en la persona en cuanto a su actividad. Y miren, y los meses transcurridos. Al principio la persona se siente bien, porque como que no está viviendo esa persona lo que le está pasando. Aquí lo puse en meses, pero son días miren, al segundo, tercero, cuarto que se vienen hasta abajo. Al octavo, noveno día se vienen hasta abajo. Luego se levantan un poco, recaen, se vuelven a levantar, recaen y así se van a ir manteniendo. Y puede ser que así ya llegaron al mes y empiezan el segundo mes así y vuelven a recaer. Por ejemplo, las fechas. Eh, para la familia de mi mamá, el mes de mayo es muy trágico porque es donde más muertes han habido. Entonces, la familia de mi mamá, los mayos, provocaba preocupación. Cuando mi mamá ya estaba muy malita, mi tía me dice, ay, de paso que ya viene mayo. Y vengo yo y le digo, mi mamá es tan necia que se muere en abril o en junio, pues no se va a morir en mayo. Y cabal se murió el 29 de abril.
Pero hay personas, bueno, también les voy a decir algo, no sé si esto ya se los he contado, pero las personas mueren entre 30 a 40 días antes y o después de su fecha de cumpleaños o de un evento importante. Revisen a sus familiares. Eso es una, no es teoría, una hipótesis rusa. ¿Por qué? Nuestro mundo está marcado en una visión de vida, en un significado de vida. Y para muchos es muy importante su fecha de cumpleaños. O la fecha de su casamiento. O la fecha que se graduó su hijo. O la fecha del nacimiento de su hijo. O la fecha de no sé qué. Pero todos tenemos fechas importantes. Y puede ser que ese sea nuestro punto de referencia. Entonces, mi hermano nació el 6 de noviembre. A mi hermana la operaron 6 de noviembre. Esa gran operación que le hicieron ahorita. Cuando yo tuve mi fractura de cadera, me operaron 6 de noviembre. Si yo fuera como muy supersticioso, 6 de noviembre va a ser una fecha impactante. A mí no me afecta, porque soy anormal, diría por ahí alguien. Pero a alguien esa fecha le puede importar. Bueno, mi hermana cumpleaños el 12 de diciembre. Estamos ya en las fechas próximas. Y mi tía me dice, ay, mi hermana se llama Sandra, le dicen Sandrita, pero si Sandrita se va en diciembre, pero ya está entre sus 30 días, pues. O hay personas por ejemplo, mi hermano se murió una semana antes de cumplir los 25 años de casado, fecha como que importante para él. Y así, revisen ustedes y van a encontrar muchas probabilidades. Por supuesto que esto no es una ley, pero entonces una persona puede programarse que tal vez, digamos, por aquí dice 6, se murió el 6 de enero. Entonces el 6 de febrero, el 6 de marzo y todos los 6 le va a dar dolor. Es parte normal, ¿sí? Porque diciembre es muy triste para mucha gente. La Navidad siempre nos la han vendido con tristeza. La Navidad nos la han vendido siempre como una pérdida. ¿Cómo fue la historia del nacimiento de Jesús? No fue nada alegre. Que nos genera alegría para los que somos cristianos es otra cosa. Pero como lo manejan es un momento de pérdida. No me voy a meter a teología. ¿Será que es el momento o el símbolo de la pérdida de la muerte para la vida? No sé. Pero entonces para muchos tienen reflejada la Navidad como pérdida y en ese momento recuerdan a todos sus familiares, entonces diciembre va a ser un mes complicado. ¿Sí me explico? En los momentos que siguen a la toma de conciencia de la pérdida, podemos experimentar desorganización extrema en todos los niveles, por ejemplo, sentimientos de angustia, de pánico, pensamientos de incredulidad, dificultades de concentración, problemas de conducta como agitación, dificultad para dormir. Leía una frase que me pareció interesante. El berrinche de un adulto se convierte en gritos, en reclamos, en peleas. Sin embargo, protegidos por la conmoción y el aturdimiento de la primera fase, nos logramos recomponer aparentemente en los días siguientes. A la semana no somos lo que éramos el primer día.
Durante esos primeros días de duelo, nos mantiene a flote ese apoyo social que nos da la conciencia comunitaria de la pérdida, antes, durante y poco después de la ceremonia funeraria. Es en este periodo cuando los demás reconocen nuestro dolor y nos ofrecen una asistencia tangible en formas concretas como preparación de comida, tareas relacionadas con la ceremonia funeraria, días de descanso de responsabilidades laborales, alguien se toma la molestia de irnos a visitar, etcétera. Porque todos están pendientes, saben de mi vacío. La Iglesia Católica ayuda un poquito más, porque en caso de la Iglesia Católica se celebran los 9 días, que son 9 días de ritos, ya sea por una misa, un rezo, mientras que en la Iglesia Evangélica no católica se terminó el muerto y ahí se terminó todo. No hay un acompañamiento, pero la gente necesita ese apoyo y acompañamiento social en la primera fase. Pero a los 15 días ya cada quien regresa. Y entonces ahí ya me quedé solo. Lamentablemente, la recuperación suele ser fugaz, ya que en esas semanas que siguen a la pérdida, empezamos una larga y desigual caída hacia una mayor desorientación y depresión que no toca fondo hasta meses después. Ya no está mi dolor, perdón, ya no está la ausencia de mi muerto, ahora es mi dolor. Y este periodo que comienza una semana o 2 semanas después de la pérdida, coincide con que tenemos que regresar a nuestro trabajo, que el apoyo social que teníamos cercano se dedica ya a lo suyo, se retiran, ya no están tan cerca mis vecinos, mis jefes, mis familiares. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Yo solo quisiera como preguntar, ¿Sí? preguntar si, digamos, es como aconsejable irle contando al que vamos a acompañar sobre como estas etapas, porque muchas personas o incluso uno, ¿verdad? Cuando ha vivido una pérdida, sí siente esa como parte del abandono cuando pasaron cierta cantidad de días y ya no hay nadie que... Entonces, como prepararle o decirle, mira, esto va a pasar, es importante que, pues, tener ciertas como ya estrategias para poder ir pasando los días, para que no se sienta solito, ¿verdad? Porque por lo general eso es lo que pasa. Sí. Y también hay personas que buscan alejarse. Y es válido. Yo he oído, bueno, no he oído, he visto mensajes de gente que falleció, su familiar y dice, por favor, eh, no ponen así, déjennos en paz, no, pero por favor, queremos mantener un distanciamiento y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Porque también a veces uno se siente cansado, agobiado y necesito espacio para mí. Y es de, y la gente lo tiene que respetar a uno y también, pues es normal, eh, cada quien tiene que retomar su vida. Pero sí, lo que dices, Carla, creo que sí es bueno, el irle explicando a las personas, mira, va a haber un momento que lo van a dejar solo. Y es bueno para usted, porque en ese momento le va a servir a usted para hacer su propia reflexión. Es en este momento, si quieren, en la fase de la asimilación, cuando tenemos que buscar, o cuando las personas acuden a terapeutas, religiosos, médicos, cualquier profesional que les brinde ayuda, o algún grupo, o algún grupo terapéutico,
porque cada vez más la gente espera de mí, de lo que yo soy capaz de dar por mí mismo. Pero yo en ese momento o no tengo ganas, o no puedo, o no quiero, etcétera. También, la ausencia de rituales continuados de apoyo durante largo periodo, ese reajuste que sigue a la pérdida complica el proceso, haciendo que demasiadas personas concluyan que su malestar se mantiene como un fracaso personal. Entonces les decía, ¿qué ritual es importante para mí? Aquí en Guatemala venden, bueno, servicios funerarios. Me recuerdo cuando mi mamá murió, la vendedora puro tubo quería que yo le diera fotos de mi mamá porque quería hacer un video como legado. Y para mí eso me pareció una ridiculez. Para mí era más importante una misa y ella, como no era creyente, la misa no me la ofrecía, sino me seguía ofreciendo ese ridículo ritual que tenía la funeraria. Hasta que hubo un momento y le digo, mire, el doliente soy yo, no usted, entonces usted va a hacer lo que yo quiera y si me dice que no, me voy a otra funeraria. ¿De acuerdo? Hasta ahí reaccionó la tipa. Pero todavía viene y como y no, conmigo no lo consiguió, va a hablar con mi familia que si podíamos hacer el legado. Entonces, como mi carácter no es tan amable y afable como cuando estoy dando clases, me la mandé por un tubo. Dije, ¿qué letra no entendió de no? ¿La N o la O? No quiero, ta, y ya le dejé ir todo mi ametralladora de palabras. ¿Qué ritual es para mí importante? Recuerdo, aquí en Guatemala el 10 de mayo se celebra el Día de la Madre. Mi mamá murió un 29 de abril. Y me recuerdo que cuando ella murió, hubo una gran complicación porque hubo una niña que la habían atropellado un carro, fue una cosa horrible. Y el cementerio estaba lleno de policías y no sé qué más cosas por lo que había pasado. Que la misa, el ritual no fue tan tranquilo, pero el 10 de mayo en el cementerio soltaron, le amarramos papelitos de mensaje a palomitas blancas y se soltaron. Fíjese que ese ritual fue muy bonito. Y me recuerdo que la palomita que yo le amarré el papelito no salió volando directa, sino que se pasó por un montón de lados y le dije, "Uy, igual que usted", le dije, porque mi mamá sí era. ¿Ah? Para mí ese ritual me sirvió. El ritual de la comida. Juntémonos a repartir lo que se quedó en la casa. O juntémonos a pintar la casa. Algún ritual podemos hacer. Y fíjense que en la pandemia, yo no sé cómo fue en Costa Rica, cómo fue aquí en El Salvador, pero aquí en Guatemala moría alguien, lo metían en bolsa y ni se le velaba. La ley de aquí en Guatemala habla que tenemos que tener al cadáver por lo menos 8 horas expuesto. Expuesto desde que murió, que pudo haber estado 5 horas en la morgue y 3 horas de velar, pero no era de murió y de una vez al cementerio. Con la pandemia, esos rituales se perdieron. Y mucha gente se quedó con mucho duelo por esa ausencia de rituales. Entonces, la importancia. ¿Qué, qué es significativo para mí? Luisa, de 37 años. Para mí, el verdadero duelo no empezó hasta 6 meses después de su muerte. Había estado aturdida hasta ese momento. Pero entonces me di cuenta, es Navidad y Eric no está aquí. Cuando nos damos cuenta de algo, es ese algo que me hace falta. Y se me olvidó pagar el agua, la luz y el teléfono. Me va a cortar el agua, la luz. Tengo que empezar a vivir de nuevo. Ese momento es cuando empieza.
a cerrar mi proceso de duelo cuando me tengo que dar cuenta que tengo que mantenerme vivo. Ahora, como les decía hace un rato, el camino es pedregoso y es de esperar que nuestro funcionamiento se vea afectado en ocasiones que tienen un mayor significado simbólico. Las vacaciones, los cumpleaños, los aniversarios de la muerte, principalmente a lo largo del primer año. Por ejemplo, pensemos que a la joven viuda que decía el ejemplo hace un rato, tiene una hija de 12 años y se muere el esposo. Y le va a celebrar los 15 años. 3 años después puede venir ese dolor al ver que la niña no tiene quien la lleve o baile con ella, su baile de los 15 años, etcétera. Entonces, por eso es de que se habla de que el duelo lo vamos a tener a lo largo de la vida sin que nos afecte, porque cerramos el proceso de duelo, pero siempre nos va a faltar alguien. Hoy me encontré con una señora aquí de la colonia y me preguntó por mi hermana. Mire, ¿y cómo está su hermana? Tararara. Y en eso ladró un perro, de los 4 que tengo acá ahorita. Ahí me dice, ay, yo me recuerdo cuando su mamá estaba malita, cómo ladraba aquel su perro Beagle que tenía tan lindo. Mire, me recordó el bendito Beagle. Son cosas que no se olvidan, pues. Por supuesto que no me puse a llorar por el Beagle, pero sí me recordó al perrito ese, eh, y lo recordé con mucho cariño. No con dolor, sino con mucho cariño. Pero son momentos como de regresar a situaciones para, eh, para demostrarme que estoy vivo. Con el tiempo, a medida que vamos asimilando las lecciones que nos enseña la pérdida y vamos aprendiendo a enfrentarnos a un nuevo mundo que ha quedado empobrecido para siempre, podemos ver el dolor con cierta perspectiva, o sea, nos duele menos, y dedicarnos a la vida con mayor plenitud. Y ese proceso es más largo de lo que muchos piensan. Puede durar meses, años, décadas, dependiendo. No es lo mismo que se me muera mi esposa, que tenemos 6 meses de vivir juntos, que mi esposa, que tenemos 45 años de vivir juntos. Y no es lo mismo si estos 45 años han sido de alegría o sea, han sido 45 años de sufrimiento. Entonces, ¿qué tengo que cerrar en ese proceso? Conocí una señora, ella era codependiente de su esposo, totalmente codependiente. Graciela se llamaba, le decían Chela. Se muere su esposo, era papá de un amigo, don Emilio, y doña, no, ella no le gusta que dijeran doña Chela, le gusta que le dijeran Chela. Chela, ¿cómo se siente? Ay, yo me voy a morir. Sin mi Emilio me va a pasar. Y esa mujer sufrió. Todos pensamos que se nos moría ahí en la funeraria. Una hija se la llevó a vivir al oriente de la República, que allá vive la hija, y la veo como al año. Cuando veo a la Chela, mucho más juvenil que antes, pelo corto, pintado, nunca se había pintado el pelo porque el marido no la dejaba, de pantalones, el marido nunca le dejaba que usara pantalones, maquilladita, miren, un cambio. Y le digo, puchica, ¿usted que anda buscando novio? No, mire, fíjese que mis hijas me han ayudado. Mire, extraño a Emilio, definitivamente, pero aprendí a vivir sin él. Ya fui a conocer Estados Unidos, cosa que él no quería. Hoy ya tengo mi grupo de amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me voy asimilando poco a poco. Entonces,
A veces pasa que nuestro entorno no me deja vivir por ese duelo que no he podido cerrar y voy a salir adelante. Luis, de 39 años. Antes creía que el duelo era algo que estaba limitado en el tiempo, que aparecía cuando alguien moría, pero que podía elaborarse en unos meses o años en la mayoría de los casos. Ahora ya no pienso de la misma manera. Mi padre murió cuando yo era solo un niño, pero he sentido intensamente su ausencia en muchos de los pasos de mi desarrollo personal, como cuando me licencié en la universidad sin que él estuviera ahí para verlo, o cuando mi esposa y yo tuvimos nuestro primer hijo y me di cuenta que nunca conocería a su abuelo. No creo que las lágrimas que vertí en esos momentos signifiquen que he elaborado mal mi duelo, sino más bien que mi padre sigue siendo una presencia ausente en mi vida, que forma parte de mí. O sea, nuestros muertos siempre van a estar presentes. Y si no son muertos, nuestra expareja o nuestros ex amigos siempre van a estar presentes. O el recuerdo de mi perro, o el recuerdo de mi carro, o etcétera. Y hay momentos válidos para recordarlos. Y es parte de mi vida. No puedo arrancarme y olvidarme, a no ser de ese alguien que yo quiera bloquear de mi vida. Pero ese ya esa es otra situación. Como dirían, ya esos ya son otros 20 pesos. Ahora, no sé, ¿alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Silencio sepulcral. Yo sí tengo Cuéntame, Esther. una pregunta. Sí, ¿qué pasa si el paciente que nosotros le estamos dando el acompañamiento hacen una referencia que ellos ya quieren, ya no quieren sufrir, quieren ya pasar este proceso lo más rápido posible, ¿no? Porque son intolerantes, yo les digo así, intolerantes al dolor, que ellos ya Yo te quieren, pregunta- ya. yo te preguntaría, ¿María Esther o solo Esther? María Esther. María Esther. Ujú. Yo te diría, María Esther, ¿qué significa ese sufrimiento para ti? ¿Qué es ese sufrir? ¿Qué es lo que ya no quieres sentir? Esa especie de sufrimiento en el corazón, estar siempre triste, no tener ganas de nada, estar acostada en la cama, sin que nada te motive para, ¿no? Para levantarte, para seguir con tu vida. María Esther, ¿quién te impide levantarte? Tú. Ujú. Entonces, si le preguntamos a María Esther, ¿qué te gustaría hacer? Mi estado actual me voy a Ujú. llevar al estado deseado. ¿Qué quieres hacer? Quisiera poder eh, no tener este dolor. ¿Cómo lo podríamos minimizar? ¿Qué se te ocurre? Mm, Me imagino que un plan de trabajo como una activación conductual para, ¿no? Para yo poder tener actividades y que esto influyan en mi estado de ánimo. O sea, lo que tú me estás diciendo es de que te va a ayudar a trabajar. Sí, Va, pero no vas a trabajar de 0 de la mañana a las 12 de la noche, ¿verdad? ¿Qué no, más vas a hacer? ¿Qué te gusta hacer? ejercicios. Ejercicio. ¿Qué ejercicio crees que podrías empezar a hacer ahorita? Es que no Bueno, tengo ganas, me vas a decir. Sí, yo sé que ujú, no tienes ganas. Pero si ahorita quisieras, ¿qué se te apetece hacer? ¿Nadar? ujú. Ahorita nadar porque a mí me gusta nadar, pero ahí metí yo mi mapa. ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría morirme.
Morirte. Ujú, Bueno, pero para morirte, bueno, ¿cómo te podrías morir? Ahí va, juguemos al suicidio, pues. ¿Cómo te ujú. gustaría tu muerte? Aquí te Que fuiste sea por un lado complicado, pero te lo voy a manejar complicado. una muerte rápida. Una muerte rápida. Una muerte rápida es tirarte con un puente. Una muerte rápida podría ser tirarme un balazo en la cabeza. ¿Tienes la pistola? No, pero lo podría conseguir. Ya. ¿Y qué pasa si te pegas el balazo y no tienes pulso? Quedaría, quedaría con daño cerebral, pero viva. ¿Te gustaría quedar así? No. Pero ahorita te veo como que si estuvieras con daño cerebral, pero con la diferencia de que no te has pegado el balazo. Mira, yo soy confrontativo, o sea, te lo estoy manejando muy confrontativo. Sí, sí, yo sé. Estoy hablando como uno de mis Sí, pacientes. claro, claro, yo te estoy hablando como un terapista duro, Sí, muy duro me vas a decir. muy dura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese que se pegó un tiro que fracasó hasta para su muerte y tú ahorita? Esa sí es una pregunta así de cortar venas, ¿no? Ajá, que soy cobarde, que que no me atrevo a hacerlo. Ya. ¿Qué es lo contrario a ser cobarde, Esther? Valiente. Ay, ¿cómo podrías arrancar tu valentía levantándote hoy de esa cama? Te saqué ahorita de la muerte porque fracasaste en tu muerte, ¿verdad? Eso no te lo estoy diciendo en la terapia, ese es el mensaje que te estoy enviando. Ujú. Valientemente, ¿cómo te vas a levantarte de esa cama, María Esther? Y me dijiste que te gusta el ejercicio. A ver, ¿qué ejercicio quieres hacer? De repente salir a correr un poco. Salir a correr. ¿Cuántas cuadras? 5 para comenzar. ¿Cuándo empiezas? No estoy como muy motivada, pero me imagino que puedo tener la disciplina de hacerlo mañana. Va, no estás muy motivada. ¿Qué sería más fácil que salir a correr? Me imagino que hacer un poco de payasitos acá. Payasitos. Ujú. ¿Payasitos es hacer papelitos? ¿Ok? No, 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 eso que le dicen en Guatemala cuando haces así. Va. Diga, como yo no sé, entonces cuando uno no sabe qué preguntar. Ujú. Va, payasitos. Va. Para hacer payasitos tienes que levantarte de la cama. Ah, sí. Entonces tu primer paso es levantarte de la cama. ¿Te Ujú. parece? Y Sí, ya levantada de la cama, ¿qué te parece que tu consigna es no regresar a la cama, sino seguir levantada? Vamos con los payasitos y luego ¿a qué más vamos? Entonces yo te voy agregando actividades. ¿Sí me explico? sí, me explica Entonces perfecto. ahí lo que estamos haciendo es como un plan de vida diaria. Ujú. Pero mire, eso no me va a quitar el sufrimiento. No, definitivamente. Tú no me dijiste que no querías sufrimiento. Tú me dijiste que quieres minimizar tu sufrimiento. Ok, muy confrontativo, así voy a hacer entonces. De- ¿Verdad? Entonces así puedes ir trabajando. Gracias por Con eso. gusto. María del Carmen, me imagino que dice del Car nada más me parece. Sí, del Carmen. Cuéntame, María del Carmen. Hola. Tienes la mano levantada y no sé qué pasó. ¿Estás por ahí, María del Carmen? Bueno, mientras aparece María del Carmen, sigamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con duelos complicados? Porque hasta ahorita hemos hablado de los duelos normales, pero van a haber duelos complicados. Pero es importante que no patologicemos o enfermemos el duelo. El duelo no es una enfermedad, es un proceso. Y es importante reconocer que la reorganización satisfactoria de mi vida después de una pérdida importante no es un resultado que esté garantizado.
Porque yo puede ser que me esté esforzando y no salga adelante. Puede ser por mi entorno, porque no quiera, porque estoy, etcétera. Puede ser que me quede atascado de muchas maneras en el ciclo del duelo. Y este duelo aparentemente ausente se hace cronológico o puede representar una amenaza para mi vida. Ahí es donde aparece la patología del duelo. Esos resultados negativos, por ejemplo, pérdidas traumáticas que implican daños en el propio cuerpo. Una persona que ha sido violada sexualmente, un ataque físico donde perdí un ojo, la pierna, etcétera. Un familiar que fue víctima de la violencia o de un homicidio. ¿Cómo se sentirán los familiares de este muchacho de Amatitlán que murió porque le cayó el carro encima? Y ver que el que tuvo el accidente, ahí está como que sin nada. Una persona que, bueno, aquí les puse este ejemplo, que fue atropellada por alguien que iba bajo el efecto del alcohol. Aquí en Guatemala pasa y es prohibido disparar al aire, una bala perdida al aire que mate a alguien. Ahí aparecen situaciones patológicas. Una negligencia médica, como el caso que tuvimos de una señora que vino a hacerse cirugías plásticas y todo aquí en Guatemala y la mataron. Un caso muy duro que se está manejando todavía, que era una señora hondureña. También puede ser difícil acomodar las muertes fuera de tiempo, que no están sincronizadas con el ciclo familiar vital. Por ejemplo, los hijos vamos a enterrar a los padres. Entonces, el caso de un padre que tiene que enterrar a un hijo, la muerte de un niño no solo priva la presencia presente, sino el futuro que esperaban. Las características de la persona que sufre la pérdida pueden influir en el proceso y el resultado del duelo. Características que pueden incluir el uso de estrategias no adaptativas de afrontamiento, como abuso de alcohol o de ansiolíticos. Por ejemplo, una enfermedad. Digamos, yo esperaría que mi abuelita se muera de una enfermedad, no que se vaya a ir a matar en un accidente que vaya manejando a alta velocidad, porque es una muerte atípica para ella. O yo esperaría, vamos a ver, que mi hijo, nunca esperaría que mi hijo se muera, pero esperaría que mi hijo se muera de un accidente y no de una enfermedad larga y penosa, porque como que la juventud y la niñez no tiene relación con la enfermedad y la vejez es sinónimo de enfermedad. Entonces, se murió de viejo, dicen. Pero yo no esperaría que mi abuelita se muera tirándose, cayéndose del tercer nivel de la casa por estar colocando las luces del árbol navideño, por poner un ejemplo. Entonces también hay muertes que son de niños, muertes que son de adultos, muertes que son de mujeres, muertes que son de hombres. El lupus, por ejemplo, es una enfermedad que da más en mujeres, pero alguien que muere de lupus como hombre sufre más. Tuve el caso de un tío, hermano de mi papá, extremadamente machista y le dio cáncer mamario. Y él, el gran dolor que tenía era que tenía cáncer en las mamas cuando las mamas son de las mujeres. Conocí el caso de una mujer lesbiana que su gran dolor es que tenía cáncer en la matriz. Y ella decía que cómo era posible que ella tenía cáncer de mujer si ella ya no era mujer. Y ella decía, prefiero tener un cáncer en el colon y cáncer generalizado
y se llenó de cáncer, pero el cáncer que más le dolía y el que sufrió más fue su cáncer matricial. No sé si así se diga. Por ser de matriz dije matricial, pero el nombre no me gustó. No le dolía el pulmón, no le dolía el colon, le dolía toda su área genital o área, porque era tal su trave, digamos, hacia su enfermedad, en contra de su identidad, que era lo que más le dolía. Eso es una muerte fuera del ciclo vital. En ese caso no es vital familiar, pero sí vital de identidad para la persona. Y la familia de esta muchacha sufría porque la estaban velando por un cáncer de matriz y ellos sabían de la identidad sexual de su hija. O manejar un suicidio, por ejemplo. Ahora, los factores contextuales, como el apoyo social con el que cuenta la persona, puede facilitar o dificultar la elaboración de un duelo saludable. Por ejemplo, una sobrecarga de duelo en el que el individuo se enfrenta a muertes simultáneas o secuenciales, como pasó en la pandemia. La gente de Ucrania en situaciones de guerra, pandemias, accidentes, donde mueren varios amigos o miembros de la familia. La elaboración del duelo de cada pérdida es por separado y por completo. Y se hace prácticamente imposible. Yo conocí el caso. Él fue un alumno de la universidad. Triunfó, se volvió gerente de una empresa. Él iba a viajar con su familia a Honduras. Ahí iban a ir a pasear. Alquilaron un microbús porque se iba su esposa, sus 3 hijos, eh, su cuñada, el esposo de su cuñada, eran como unas 10, 12 personas. Pero a última hora él no se puede ir porque le piden que tiene que sacar un trabajo de urgencia. Entonces se van todos y él los iba a alcanzar. Y en camino se estrellan y se matan todos. Para él fue súper complicado, me tocó trabajarlo. Y él tenía el duelo de su esposa, el duelo de su hijo, el de otro hijo. Ahí va la mamá también, el duelo de la mamá, pero al mismo tiempo el duelo de todos y el duelo de sí mismo. Ahí se convirtió en una situación patológica. Entró en gran alcoholismo. Tuvo intentos de suicidio y sí tuve que trabajar muy fuerte con él. Gracias a Dios salió adelante, pero no es la misma persona. Diego, de 71 años. Mi esposa y yo tuvimos un hijo que murió hace 40 años cuando solo tenía 3. La muerte de Mari, nuestra hija mayor, a los 52 años el año pasado, está siendo igual de difícil para nosotros o incluso más. No importa la edad que tiene un hijo, cuando muere no deja de parecer un terrible error que tus hijos mueran antes que tú. También es complicado, ahí hay duelos patológicos. ¿Cuándo se debe buscar ayuda? Aunque el dolor, la soledad y los trastornos que acompañan el duelo no tienen nada de anormal, hay algunos síntomas que deben hacer que acudamos a un profesional, como un médico, un guía espiritual, un responsable de grupo de apoyo, un profesional de salud mental. Pero es importante, por favor, que cada persona que nos busque debe tomar esta decisión libremente. No puede obligar a nadie a entrar ni en terapia, menos en acompañamiento. Y la persona debe plantearse seriamente hablar con alguien sobre su duelo si presenta principalmente algunos de estos síntomas. Intensos sentimientos de culpa, provocado por cosas diferentes a las que hizo o dejó de hacer en el momento de la muerte. Hay personas que lo que los está matando es su culpa. Ahí hay que buscar inmediatamente ayuda. Pensamientos de suicidio que van más allá del deseo pasivo de estar muerto o de poder reunirse con un ser querido. Desesperación extrema, la sensación de que por mucho que lo intente, nunca va a poder recuperar una vida que valga la pena vivir. Un poquito de lo que estaba comentando María Esther.
Inquietud o depresión prolongada. Sensación de estar atrapado mantenido a lo largo de varios meses de duración. Síntomas físicos como la sensación de tener un cuchillo clavado en el pecho o una pérdida sustancial de peso que pueden representar una amenaza para el bienestar físico. Ahora, eso de la pérdida sustancial de peso, primero los mandan con el médico. Yo tuve el caso de una señora que a los 30 días de haber fallecido su esposo había bajado 90 libras. Yo le dije, ¿qué no está comiendo? Es que fíjese que empecé con un dolor, ya fue con el médico. Es que fíjese que tenía un bultito. Ese bultito era un cáncer que se le había desarrollado en un mes. Ira incontrolada, que hace que sus amigos y seres queridos se distancien porque la persona vive planeando la venganza de su pérdida. Eso pasa mucho en las maras. Aquí en Guatemala, El Salvador, cuando se matan entre maras. Dificultades continuadas de funcionamiento que ponen de manifiesto la incapacidad para conservar el trabajo, realizar tareas domésticas necesarias para la vida cotidiana. Es cuando la persona perdió su sentido de vida. Ya no tiene por qué o por quién vivir. Abuso de sustancias, confiando demasiado en drogas o alcohol para desterrar el dolor de la pérdida. Puede ser pastillas ansiolíticas, puede ser drogas recetadas también, como puede ser marihuana, cocaína, etcétera. Entonces ya casi estoy terminando. No se trata de entender el duelo o la muerte, se trata de sentirlo. Por favor, preguntas, dudas, inquietudes el día de hoy. Mucha información. Creo que me describió mucho. Te describí mucho, dices, Pati, ¿por qué? Eh, Por ahí andas. ¿Andas viviendo sí, todavía tu proceso de duelo? sí, siento que en el acomodamiento, siento que estoy en el acomodamiento, pero me siento atrapada, porque Y, siento como que no puedo seguir, algo así. a ver, ¿qué barrotes tienes que quitar para seguir adelante? Haz de caso que como que estás encerrada en tu casa y se te quedó ya la llave trabada. ¿Qué llave necesitas para abrir esa puerta? ¿La sabes o todavía no la sabes? No, no lo sé. Bueno, para saber qué tienes que hacer, investigar. Falta de valor, temor, ¿qué hay por Sí, ahí? sí, mucho miedo. Miedo a lo Ujú. desconocido. Eh, Analiza tu no, temor. ¿Perdón? no, yo creo que a la vida, creo yo. O sea, mamá murió del corazón y siento Ujú. que a veces me puede pasar eso a mí. A todos nos puede pasar eso. Entonces, rompe eso que no tiene fundamento. Ujú. Ok. Estaba viendo una serie por si les interesa. No sé si alguna vez vieron Merlí, un profesor de filosofía. Una Sí, ya. serie impresionante de Netflix. Ahorita están dando Merlí Aurli, algo así se llama. Sí, dice María Elena. Sacaron la segunda temporada. Y en la segunda temporada diagnostican al muchacho, a Paul, con VIH. Y se le viene el mundo encima. Y de repente alguien le da una lección de vida de seguir adelante. Merlí Sapere Audi, gracias Marilena. Vean la temporada 2. Y pasa él en ese temor que tiene, se le cae todo, hasta que decide vivir el día a día. Miren, ¿cuál es la diferencia entre alguien con cáncer y yo? Que ese ya le pusieron fecha de vencimiento, de caducidad, y yo no la tengo. Porque, por ejemplo, yo no tengo cáncer, espero. Pero ahorita salgo me voy a Miraflores y me cae un carro encima. Y no es lo mismo decir, Dios mío, cómo quisiera que me cayera un carro del cielo a que me caiga un carro encima, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, Patti,
a romper esos miedos infundados. Está bien, gracias. Trabájalo y si más adelante quieres que platiquemos, ya sabes, Gracias. con mucho gusto. ¿Cómo estamos los demás? Hay otra Pati Macario, ¿cómo estamos? Estás muy seria, aquí te estoy viendo, muy seria. Buenas Hoy sí te noches, sonríes. licenciada. Sí, se me dificulta un poquito porque le comento, yo trabajo y por momentos puedo prender la cámara y hablar No te porque cuido preocupes. a un adulto Conmigo mayor. no te disculpes, no, tranquila. Ajá. Es que como te veo ahorita con la Pero cámara encendida tan seria, dije yo, ¿qué pasó? no, 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 la pero verdad es de que esta clase estuvo excelente, de veras, muchas gracias. gracias. Un poco confrontativa para quienes hemos pasado Tan malo yo. hace Tan poco malo, tiempo ¿cómo los una confronto? Me van a decir. no, una pérdida, o sea, es por nosotros, por los que No, tenemos yo poco sé. tiempo de pasar una pérdida. Y la verdad que ahorita que usted hablaba de los hijos y eso sí, yo me pongo a pensar mucho también como tengo un hijo con esclerosis múltiple, esa enfermedad es es crónica, degenerativa. La verdad estoy pasando por un momento fuerte también. Porque Mi vas viendo el hijo deterioro. Sí, sí, mi hijo acaba de pasar una gripe muy fuerte y le afectó porque ahorita le está costando más mover la pierna que ya le había afectado la esclerosis y al parecer las fiebres fueron muy altas y sí, le está afectando en su pierna. Ay, no sé ni cómo explicarme, pero el ver que mi hijo, o sea, yo tenía expectativas altas para él, ya no pudo cerrar, él cerró de psicología clínica, pero ya no pudo presentar su tesis. Le votaron ya 3 veces la tesis en la universidad y ahorita debido a su padecimiento, pues cualquier cosa, uno no le puede hablar muy fuerte o algo así porque luego se pone a temblar y esto, entonces ya no lo presioné a que luchara por su tesis. Pero volviendo a este tema, sí es bastante confrontativo y el hecho a mí personalmente me ha ayudado mucho porque yo quiero ayudar a otras personas, pero el hecho de que usted subraya mucho que tenemos que ver como nuestras partes débiles para poder apoyar a otro, me ha servido bastante. Me ha Claro. servido bastante porque el poder realmente tratar de reparar o encarar esas partes débiles de nosotros nos ayuda a poder tener la autoridad o no tal vez la autoridad, sino la didáctica para poder ayudar a otro. Si me permites el consejo, por favor no veas a tu hijo como un enfermo. Velo como una persona normal. Y entonces, si que está en crisis y no puede sacar su tesis porque está enfermo, no es por eso. Pero no se lo vas a decir porque se va a pelear contigo, Ajá. sino que manéjalo. Ahí van de acuerdo. ¿Qué quieres hacer entonces? Fíjense que respecto a, o sea, con estas clases que hemos tenido últimamente, eso le he preguntado. Eso he venido tratando con él. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar? ¿Verdad? Y tratando yo como de hacerme a un lado, porque quiero respetarlo como individuo. He Correcto. aprendido ahorita con este curso a respetarlo como individuo, a que él diga qué quiere, Sí. a que él diga qué es lo que va a hacer. Ujú. Y tienes el permiso, te tienes que dar el permiso para sentir lo que estás sintiendo también, ¿verdad? Gracias, De acuerdo. gracias. Bueno, pues estamos ahí. Entonces los veo, primero Dios, el próximo martes, que hoy me tenía María, ¿cómo es? María René estaba preocupada que no se han conectado, pero algo pasó ¿cómo es de que no nos dejaba entrar el sistema pero sí nos conectamos todos. Bueno, Ujú, entonces ujú. les mando un fuerte abrazo y estamos siempre en comunicación. Feliz noche. Buenas noches Bendiciones, a buenas todos. noches. Feliz noche, muchas gracias. Adiós, Gracias, feliz noche. adiós.